Y tiempo también esta mañana para hablar con nuestro compañero Raúl Fernández. Con él siempre hablamos de temas interesantes y hoy el tema que nos ha traído, tendinitis de la cintilla iliotibial. Primera parte, entiendo, ¿no? Don Raúl, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal, buenos cómo días. estamos? Bien. Por suerte, muy bien. Pues me alegro. Entonces, explícame, porque claro, lo de la tendinitis sí, pero de la cintilla iliotibial, no había leído el tema, digo, y ahora me estoy enterando. Es que los científicos siempre nos complican la vida, ¿no? Mira, es, entre comillas, sencillo. En la rodilla tenemos un tendón que le llaman cintilla, lo voy a decir así, cintilla iliotibial. Tibial porque se engarza, se funde en el hueso de la tibia por debajo de la cabeza del fémur. El lado de la rodilla externo, donde cuando estamos sentados ponemos la mano, la palma de la mano sobre la rodilla en el lado externo. Ese tendón, esa cintilla, se fusiona con el músculo fascia lata. Más arriba se une al glúteo mayor y medio y se funde en el hueso de la cadera. Todo esto es muy importante porque va a explicar por qué hay dolores de rodillas. Fíjate que lo más común es que suceda en corredores de running, en corredores de atletismo, de carrera de montaña, etcétera, porque en terrenos desparejos es curioso porque en terrenos muy parejos, muy planos, siempre hay como un pequeño desnivel y forzamos más, por ejemplo, el lado derecho, y entonces se nos va a producir una tendinitis en la cintilla de ese lado derecho. Bueno, ya ahí tenemos por qué se produce, o sea, cómo está formada esa cintilla. Es el tendón que se une a la tibia para sujetar un poco, vamos a decir así, la tibia al fémur y que nuestra rodilla permanezca en su lugar y se pueda articular, etcétera. ¿Por qué se produce? Bueno, hay varias causas bastante importantes. Debilidad del tendón. Fíjate que ahora nos vamos a dejar de lado a los corredores para centrarnos en la parte que más nos interesa, en este caso a nosotros, que es las amas de casa, Los que no corremos, vamos. Los que no corremos o que corren dentro de un piso de 90 metros, de 150 metros, que a veces lesiona mucho más que estar corriendo la Transvulcania o alguna carrera un poquito más larga, ¿no? Debilidad en el tendón, porque lo primero, un músculo recibe 4 o 5 veces más sangre que un tendón. Por lo tanto, la falta de riego sanguíneo, hay que tener presente siempre que la sangre lleva nutrientes, el alimento a las células de los tendones, de los músculos, etcétera, y lleva oxígeno. Cuando un tendón está falto de oxígeno y de nutrición, empieza a hacerse cada vez más rígido, más duro, y entonces va a producir dolor. ¿Qué tipo de molestia, Raúl? Bueno, desde empezar a sentir sensaciones de dolor, por ejemplo, al levantarnos, al agacharnos, al querer subir un escalón, luego hay movimientos, por ejemplo, supongamos que es la pierna derecha, hago una rotación, me giro hacia la derecha con todo el cuerpo, la pierna está anclada al suelo, y al hacer el giro me va a producir un dolor en la zona externa de la rodilla. Al agacharme y al levantarme también puede haber dolor, inclusive una sensación de que se me afloja la pierna
luego de un latigazo, de un pinchazo en la zona externa. O sea, la sintomatología puede ser bastante variada. Entonces, debilidad del tendón por falta de riego sanguíneo, que para eso también se va produciendo un acortamiento muscular. Hay que entender que, por ejemplo, el músculo de la fascia lata o el glúteo son músculos que soportan muchísima fuerza, más de 500 kilos. Por lo tanto, cuando ese músculo se contractura o se encoge por falta de uso, todos los músculos tienen una función, por ejemplo, de abrir las piernas, de cerrar las piernas, abducción, aducción, y cuando no se hace ese ejercicio, entonces el músculo se va encogiendo, va perdiendo masa, pero va a tirar por la parte más débil, y en este caso es la cintilla de la rodilla, ese tendón. Por lo tanto, es muy importante tener esos músculos, no solo con bastante riego sanguíneo, que hay ejercicios para ello, sino también largos, estirados, para que tengan mucha flexibilidad y no produzca dolor. Sobreuso, ya entramos en ese caso de los corredores. Pero las personas que trabajan en las huertas usan mucho porque se agachan bastante tiempo inclinados hacia adelante, y eso lleva a que, por un lado, estiren mucho, pero siempre en una posición, y ese sobreuso, ese uso excesivo, va a llevar a que se lesione ese tendón, esa cintilla. La baja vascularización, el desequilibrio. Hay muchas personas que cargan sobre una pierna más que sobre otra, y también hacen muchos esfuerzos, levantan peso sobre una pierna más que sobre la otra, y ese desequilibrio biomecánico puede también producir una tendinitis de la cintilla. También por caídas, puedes caer sobre una cadera, se desplaza un poco la cadera hacia arriba, y entonces aquello que decimos, tiene una pierna más larga que la otra, no es más larga. Cuando agarramos 1 metro y medimos las dos piernas, miden lo mismo, pero una cadera está más alta. Bueno, el conjunto, porque no se va a quedar el pie solo. Entonces está toda la pierna como más elevada con respecto a la otra, y en quiropraxia, osteopatía, shiatsu, tuina, todas estas técnicas de hace miles de años, se vienen reequilibrando las caderas, y entonces, bueno, pues la persona va a volver a caminar correctamente. Algo muy común, ya podríamos decir más en las personas con una edad, es la pisada en supinación. ¿Qué significa? Que piso con la parte externa de la planta del pie, con la zona del dedo pequeño del pie, piso hacia afuera, y entonces voy a arquear los dos huesos, tibia y fémur, y entonces se me va a producir no sé si aquí se le dice chueco también, o sea, las piernas. Tú quieres juntar las rodillas y los talones, y ves que los talones los puedes juntar, pero las rodillas te quedan separadas una de otra, y a veces cabe arqueadas, exactamente. Bueno, pues eso va a llevar a que tire de ese músculo, la fascia lata, de esa cintilla, y también se produce un fenómeno, como el tendón está fundido en la tibia, al arquearse la pierna hacia afuera, la rodilla hacia afuera, el tendón va a producir rozamiento en la cabeza, en el cóndilo femoral, en el cóndilo, sí, del fémur, en el cóndilo externo, y va a producir una irritación, tanto al caminar, al agacharse, etcétera, va a producir una irritación, y ahí se nos produce un fenómeno de bucle. Se irrita, se inflama y se irrita, porque sigo usando mal las piernas. Entonces hay que enderezar esas piernas
enderezar la pisada, corregirla para que se deje de friccionar la cintilla y deje de estar irritada. Todo esto en terapias alternativas tenemos técnicas que se han demostrado científicamente súper eficaces. La tensión muscular, esto también es muy común cuando tú ves personas, vuelvo a repetir, señoras de las amas de casa o en el campo que están agachadas hacia adelante con, digamos, los glúteos hacia arriba, y pasan horas así. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce una sobrecarga en el glúteo mayor y glúteo medio, que encontramos como pelotitas que le llamamos gomo ahí dentro, muchas adherencias. Eso va a tirar por la fascia lata y por analogía va a tirar de esa cintilla, de ese tendón. Por lo tanto, va a producir también esa tendinitis muy fuerte. Por lo tanto, hay que deshacer todos estos gomos, hay que relajar esos músculos, el glúteo mayor, glúteo menor, también se puede irritar el psoas ilíaco, bueno, toda una serie de músculos que componen los movimientos de cadera para poder sostenernos de pie, agacharnos y levantarlos, etcétera, que se pueden contracturar por esos sobreesfuerzos que la mayoría de las personas lo consideran naturales, que lo vengo haciendo 60 años, 50 años, pero me duelen las rodillas, por lo tanto estoy produciendo una irritación. Y muchas veces yo he visto que se operan y se ponen prótesis de cadera y luego dicen, me sigue doliendo. Entonces el problema no es un desgaste de los huesos de la articulación, sino es un problema de los tendones, hemos hablado de la pata de ganso, de los tendones del lado interno de la rodilla o de este lado. Y antes de ir a una mesa de cirugía, habría que estudiar muy bien si es un problema tendino muscular o si es un problema osteomuscular. Entonces, ¿el tratamiento, Raúl? El tratamiento, bueno, diríamos que como básico, masaje. Dentro del masaje podemos usar formas como la guasa china, como el toksen tailandés, estiramientos, ventosas, todo para activar el riego, intensificar el riego sanguíneo para llevar oxigenación, llevar sangre que relaje esa zona, toda la zona, desde la rodilla hasta la cadera. Y luego vienen los estiramientos. Fíjate que hay desde mi punto de vista, en mi experiencia, he visto que es muy importante porque todos dicen, bueno, pero siempre tienes que poner agujas. Tú imagínate cuando llega una persona a la consulta con un dolor que apenas le rozas la piel y se crispa, se irrita, no puedo trabajar yo como terapeuta en una zona tan sensible. Tengo que desensibilizarla, desinflamarla. ¿A qué apelo? Que yo sé que me da un resultado rápido y eficaz. Bueno, pues por ejemplo, la craneopuntura. Localizo puntos dolorosos en el cuero cabelludo, pongo unas agujitas y alrededor de 30 segundos a 1 minuto ya voy haciendo una palpación y ya la persona va sintiendo muchísimo menos dolor. Entendamos que las endorfinas, según los científicos, son antiinflamatorias, relajantes, analgésicas, pero también tienen un componente curativo. Van a realizar su curación en la zona afectada. También la auriculopuntura, agujitas en la oreja, de la misma manera, buscar con un palpador puntos dolorosos y ahí aplicar las agujas y entonces ya quito el dolor, la persona me va a permitir trabajar con una mayor tranquilidad. Y luego estiramientos, son básicos y fundamentales, ya luego paso al masaje, estiramientos, etcétera. Y si hay una pisada
incorrecta, como antes decía, en supinación, o sea, hacia el lado externo, entonces voy a hacer un vendaje con cinta tape, un vendaje funcional que va a hacer que se produzca una pronación, que el pie se ponga hacia adentro y pueda pisar correctamente la persona. Y entonces, de esa manera, voy a conseguir que se anule el rozamiento de la cintilla contra la cabeza, contra el cóndilo femoral, y no va a seguir produciéndose una irritación. De esta forma voy a conseguir que ese tendón comience a recuperarse. Claro, esto también depende de cuánto tiempo lleve esta lesión. Si lleva años, tendré que trabajar varias sesiones hasta conseguir reparar esa anomalía. Y si es una lesión de menos de 6 meses, rápidamente encontrará la calma y el bienestar. Y yo te pregunto, ¿qué cuidados debemos tener después? Porque muchas veces cuando, dejamos de sentir el dolor, en muchas ocasiones volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿debemos mantener algún cuidado especial después? Sí, evidentemente, fíjate que aquí estamos varias cosas. Por ejemplo, el riego sanguíneo. Hay dos formas. Una, o usar cremas, ungüentos que den calor, que activen el riego sanguíneo. Si la persona lo admite, porque por ahí me vienen señoras mayores y me dicen que yo me voy a poner a hacer esos ejercicios, no sé qué. Entonces, si no vas a hacer unos ejercicios de estiramiento o de precalentamiento como hacen los deportistas, la recomendación ya sería, aunque más no sea una vez al mes, ven a la consulta, que te haga masaje, que te haga ventosas, que te haga guaya y relajar esos músculos para que no vuelvan a esa misma tensión que tenían antes. Si es por una mala pisada, una de dos, o ir a un ortopeda y hacer unas plantillas que corrijan la pisada permanentemente, o lo mismo, hacer un vendaje para que ese pie corrija la pisada y por analogía toda la pierna se vuelva a su buena posición. O sea que hay que hacer una terapia de mantenimiento. Fíjate que en muchos países como Suecia o otros lugares hay una cultura del masaje, una vez al mes o una vez cada tanto van a la consulta, se hacen una sesión de masajes, de estiramiento, el terapeuta recoge la información que le da el paciente y va haciendo una terapia adecuada a lo que el paciente va necesitando y vas evitando, fíjate, la friolera de más de 100 enfermedades. Esto, grandes médicos deportistas del deporte, deportólogos, lo han comprobado en pacientes comunes. No vamos a hablar de futbolistas o de tenistas de élite, sino en personas comunes. Han comprobado que un masaje al mes previene de más de 100 enfermedades. Entre ellos va previniendo la artrosis, porque no nos olvidemos que cuando los músculos están muy tensos, apretan un hueso contra otro y van a producir el roce de las carillas óseas, gastan el cartílago y entonces ahí se me va a producir un osteofito o pico del loro que se va a repartir prácticamente en todo el cuerpo. Por lo tanto, el masaje que relaja, cualquier tipo de masaje es relajante, tanto el descontracturante como el que vas para que te duermas un rato en la camilla, que es una caricia muy suave, también es muy relajante y como activa la linfa y la sangre y la energía la va repartiendo, etcétera, va a ser muy relajante, muscular, tendinoso, va a activar la circulación sanguínea y por lo tanto va a evitar
estas lesiones por falta de riego, por estrés muscular, tendinoso, etcétera. Madre mía. ¿Alguna cosita más ya para terminar, Raúl? Bueno, eso, incentivar a la gente que tome conciencia de que muchos problemas se podrían evitar inclusive, pero, por ejemplo, de una tendinitis de la cintilla iliotibial, se podría evitar yendo de vez en cuando a un quiromasajista, a un osteópata, que haga que se alineen todos los huesitos, que se relajen todos los músculos y mantener su bienestar. No es dejar de hacer cosas, porque nuestro cuerpo está hecho para siempre estar en actividad, pero sí mantenerlo bien. Como hacemos con los coches, cuando le toca la ITV hay que ir y hacerla, y si hay que cambiarle el filtro del aceite o una pastilla de freno, pues en nosotros también hay que hacerlo para vivir 120 años, como dicen ahora los científicos, sanos, fuertes y felices. Ay, sí, con calidad, por favor. Gracias, hasta la próxima semana. ¿Dónde te localizamos? En La Cruzanta, en la calle Puldón, número 1, segundo piso, puerta 13, en el edificio El Cedro, y mi número de teléfono, el 607-156246, mi Facebook, Terapias Raúl Fernández, trabajando por tu salud. Un abrazo, hasta la semana que viene.